Esta noche nos alegra muchísimo tenerlos en la mesa redonda conmemorando el Día Nacional del Nutricionista, donde abrimos diálogos sobre cuidar la alimentación, el propósito que es un arma de doble filo, cómo afecta nuestra alimentación en la salud física y emocional y por qué nos cuesta tanto trabajo cumplir con este objetivo, que estoy seguro que es casi el del 90% de los mexicanos. Yo estaré siendo la mediadora en esta mesa redonda, que tendrá como disertantes a la nutrióloga Paola García Salmones y la psicóloga Florencia Rosso. Paso a darle la bienvenida a nuestras invitadas o disertantes. Esta noche me da mucho gusto presentarles a la nutrióloga Paola García Salmones. Ella es licenciada en nutrición por la clínica Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y cuenta con diferentes cursos y diplomados como nutrición en la infancia, adolescencia, educación en diabetes, para un equipo multidisciplinario de salud. También es especialista en atención integral del sobrepeso y obesidad en la población adulta. Es especialista en enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. Actualmente se desempeña como nutricionista en el área médica en diferentes unidades médicas como el Hospital Carlos MacGregor, el Hospital Siglo XXI, Cancerología y Cardiología de la Unidad Medicina Familiar, entre otros. Y bueno, por si fuera poco, también presento a licenciada Florencia Rosso. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, cuenta con maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Sociedad Psicoanalítica de México y tiene un diplomado en TCA y Obesidad por la Universidad de Anáhuac del Norte. También cuenta con 9 años de experiencia en la clínica privada, manejo hospitalario y educación, siendo sus principales áreas adolescentes y adultos. También es especialista en preparación quirúrgica y detección temprana de diferentes patologías. Me da mucho gusto saludarlas a las dos. Muchas gracias por querer participar con nosotros. Estoy muy emocionada y bueno, pues mucho currículum el que hay hoy. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Gracias a ti por invitarnos a tu plataforma y esperemos sea de mucho provecho para todos. Seguramente que sí. La verdad es que lo decía en la introducción, casi el 80% de los mexicanos tenemos este propósito de querer cuidar nuestra alimentación, bajar de peso, a lo mejor empezar a hacer un poco más de ejercicio y puedo asegurarles que el 50% no lo cumple. Por eso es un arma de doble filo. Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cuidar nuestra alimentación? O sea, si yo me pongo de propósito de yo sé que este alimento es malo y no lo voy a comer, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Empezamos contigo, Pau, que eres la expertaza en este tema. ¿Por qué? Sí, Dime qué hacemos mal. ¿Qué hacemos mal? Sí. Bueno, justo la pregunta es interesante porque de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, que yo me encargo un poquito pues de este tema de los alimentos, cómo podemos involucrarlos poco a poco en un estilo de vida, pues me ha pasado mucho observar con los pacientes y no solo con personas a lo mejor que necesiten un tratamiento específico, sino con cualquier persona, justo como lo acabas de decir, la mayoría de las en México, pues buscamos un peso estable, ¿no? Estar en un peso a lo mejor ideal o buscar bajar de peso, etcétera. Lo que yo he visto que pasa o que tenemos es justo el momento en el que decidimos a lo mejor tener un estilo de vida nuevo o diferente o cambiar simplemente mis hábitos con el principal enfoque de bajar de peso, pues justo obtenemos este tipo de hábitos en los que radican mucho la ruptura de una rutina. Por ejemplo, no, yo estoy acostumbrado a tomar ciertos alimentos a tales horas, con cierta cantidad, etcétera, y yo tomo la decisión y de un momento a otro, de una manera muy brusca o de forma inmediata, busco hacer esos cambios. Por lo tanto, pues me va a favorecer una cierta mala comunicación con los alimentos, por así decirlo, y se vuelve una relación complicada, o sea, realmente se desordena todo y empezamos a buscar ciertos mecanismos a lo mejor de recompensa, ¿no? O sea, yo ya estuve a lo mejor una semana haciendo
mis cambios nuevos, quiero hacer ejercicio, consumo más frutas y verduras, quiero eliminar el refresco, etcétera, pero resulta que llega el fin de semana y todo mi ciclo, todo mi análisis de alimentación se rompe, ¿no? O sea, realmente existe como a veces este tema de la sociedad, a veces muchas ocasiones nos preguntan, ¿qué te estás cuidando? ¿Qué pasó ahí? Y de esta manera como que nos llegamos a frenar un poquito en nuestros objetivos, ¿no? El que yo quiera bajar de peso pues implica cambios, pero no se van a lograr de una manera tan sencilla. Siempre hay que ir de la mano de un especialista. Muchas veces toman la decisión por sí solos y justo eliminan productos o alimentos que están muy dentro de su rutina y los rompen. Entonces, al buscar justo esta baja de peso express, nos lleva a momentos de crisis que igual Flor nos va a guiar por esta parte psicológica, en la que llegamos a no tener resultados significativos, ¿no? Nos llegamos a frustrar, nos enojamos, nos peleamos con nosotros mismos y lo consideramos como una causa perdida al fin y al cabo, ¿no? ¿Para qué si no sirve? Entonces, en la nutrición, pues siempre nos vamos a enfocar a una historia clínica, nos vamos a enfocar primero que nada a una evaluación completa de peso, estatura, sexo, hábitos en los que generalmente vamos a tratar de ir modificando poco a poco para que así podamos lograr un objetivo, un equilibrio y poder optar mucho mayor calidad de vida y hábitos saludables. Yo creo que esa es una de las causas por las cuales muchos desertamos y me incluyo porque sí ha habido situaciones en las que de plano nos ponemos en la mente y decimos, quiero hacer esto, pero realmente no buscamos como herramientas que nos sean eficaces para nuestro estilo de vida y adquirir estos hábitos nuevos, ¿no? Además, pues metabólicamente hablando, fisiológicamente y psicológicamente, pues siempre va a haber diferencias. A lo mejor, pues acepté muy bien ciertos alimentos, pero resulta que a los 2 días ya me siento mal, me duele la cabeza. Es muy común a veces ese tipo de síntomas en los cuales de verdad hay que darle cierta pausa o cierta tolerancia a nuestro cuerpo para irlos asimilando poco a poco. Yo creo que la clave para poder lograrlo es convencernos a nosotros mismos, tener una guía adecuada para poder seguir estos pasos. Y yo siempre he dicho que el equipo multidisciplinario, tanto médico, psicológico y nutricional, es básico para poder lograr un objetivo que ahorita enfocándonos a la baja de peso. Si ya nos vamos a temas un poquito más complicados, ¿no? Enfermedades crónicas, diabetes, que es una enfermedad ya muy común en nuestro país, donde específicamente se tiene que hacer un plan de alimentación con cierta cantidad de carbohidratos, de azúcares, lípidos, etcétera. Ahí sí ya nos vamos a temas un poquito más difíciles, pero incluso de inicio hay que hacer cambios progresivos, o sea, es de menos a más. Y parte de todo esto, pues, es la educación, ¿no? Mucha de nuestra área como nutriólogos es educar a los pacientes o a las personas también con las que convivimos. Nosotros mismos también tratamos de dar el ejemplo, tratamos de dar algunas opciones, buscar justo en la industria algún producto que nos facilite la vida, porque también pues vivimos en una situación de rapidez, ¿no? Todo es rápido, no me da tiempo, a qué hora, en qué momento me voy a poner a hacer todo eso. Entonces, también nuestra área o nuestra participación es buscar alternativas con las cuales poder hacer estos cambios, ¿no? Y pues justo tomar mejores decisiones y un mejor autocontrol. Entonces, confirmando o contestando un poquito esa pregunta, es ir paso a paso y siempre con un proceso donde pongamos una meta final e ir logrando objetivos paulatinos. Sí, justo lo que yo escucho en tu respuesta es que muchas veces creo, nos ponemos metas enormes de que yo quiero bajar 10 kilos en el 2023 y no nos damos cuenta del proceso que conlleva bajar esa cantidad de kilos o hacer esta cantidad de ejercicio o sea, no hablando en kilos, sino en retos y en tiempo. Y bueno, yo creo que de la tolerancia a la frustración nos puedes hablar tú, Flo. Cuéntanos, Sí, ¿por qué en la parte psicológica, por qué nos cuesta tanto trabajo? buenísimo. Mira, quiero un poquito como también traer a la mesa lo que decía Pau en la parte emocional, porque creo que justo es mucho
nos va como modulando, va mediando, pero primero que nada, como establecer que la alimentación tiene relación con el bienestar, ¿no? Si está planteado desde la búsqueda del bienestar, obviamente va a ser una meta alcanzable, en tanto y en cuanto podamos entender lo que estábamos platicando ahorita, de que es un proceso, ¿no? Y va a conllevar diferencias entre todos, porque no todos somos iguales y eso también es muy importante como comprender. Pero a veces, ¿qué puede como frustrar? Sí, también esta parte del estrés, la parte de la vida o la rutina que llevamos, ¿no? Para los que estamos en la Ciudad de México, pues tampoco vivimos en una ciudad como muy fácil para trasladarse, en los tiempos, los trabajos que tenemos y todo eso obviamente sumado a lo cultural y las creencias puede frustrar y puede generar cierta ansiedad para que podamos cumplir estos metas o estos propósitos que nos vamos poniendo. Además, también es muy importante pensar por qué nos estamos proponiendo esto, ¿no? ¿Por qué quiero cuidar mi alimentación o por qué quiero estar en este plan de alimentación? ¿Cuál es, como decía Paola, cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el propósito de esto? Porque a veces también puede ser basado en estereotipos que no necesariamente son reales, que no necesariamente son, ¿no? Como tan apegados a la situación de vida que yo tengo, ¿no? O que otra persona tiene. Súper importante, ¿no? También ver que o pensar que todo lo que vemos en redes no es 100% real, ¿no? Algunas cosas las serán, algunas cosas no lo serán tal vez al 100%. Todos somos seres humanos y así como a nosotros tal vez nos puede costar trabajo apegarnos a un plan de alimentación y ponernos propósitos para generar bienestar, muy probablemente al resto de la gente que vemos como estos estereotipos de moda, de belleza, de perfección inclusive, que también creo que es como algo muy fuerte el querer, ¿no? Ponerse esta parte de la perfección, probablemente también les cuesta mucho trabajo, ¿no? También un poquito como pensar que nutrir, ¿no? O sea, como que estar en un plan de alimentación tiene que ver justo con nutrir nuestro cuerpo, también nutrir nuestra mente para llegar a este bienestar y no necesariamente alimentarse o estar en una dieta como tal es igual a tener un objetivo de cómo me veo, ¿no? No es igual imagen. Y cuando ya está la imagen cruzada o pasada por este propósito y este objetivo de alimentación, es cuando tal vez puede venir este estrés y esta ansiedad, porque, como bien decíamos, ¿no? Queremos que esto se cumpla inmediato o que sea rapidísimo, como tal vez lo estamos viendo en otros referentes que tenemos de fitness, de cuidado, de salud, etcétera. Creo que es muy importante eso, como recordarse que somos individuos y que cada uno tiene un proceso a cumplir, un proceso que llevar, una realidad que vive, ¿no? Y sobre eso también plantearse los propósitos. También, no sé, pensar un poquito como en esta parte de qué tantas creencias tenemos de que estar a dieta o tener que ponerme a dieta es porque hay algo que hice mal, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo viene planteado? ¿Qué tanto ocurriría tal vez con nuestra mente y con todas nuestras emociones si pensáramos en hablar de un plan alimenticio para un propósito tal, ¿no? ¿Qué tanto hay estas creencias de premios castigos, ¿no? Entonces, como sigo una dieta y rompo la dieta o me frustro en un objetivo, entonces me castigo con algo que me voy a restringir o tengo alguna conducta tal vez como compensatoria porque entonces me excedí, voy al gimnasio o creo, ¿no? Inclusive tengo esta creencia de que hacer ejercicio es exclusivamente para bajar de dieta. Creo que es muy importante eso, como tener conciencia de poder cuestionarse todos estos pensamientos que pueden ser los que te están llevando a frustrarte en estos propósitos de cuidar tu alimentación. Y sí, y qué importante es esto que dices, porque creo que conjuga lo que las dos dicen, ¿no? Metas inalcanzables, punto número 1, que dice Pau, y esas metas inalcanzables vienen por los estereotipos que muchas veces nosotros hemos tenido como en la mente desde que éramos niñas, ¿no? O sea, yo para lograr el cuerpo que yo veo en las redes sociales, me pongo esta meta que jamás voy a poder cumplir. Entonces solamente genero frustración porque no la puedo cumplir. Entonces siempre me quedo pensando, Pau, por ejemplo,
en que hay ciertos alimentos que nosotros tenemos como estigmatizados y que te dicen, ¿no? A lo mejor tal persona en Instagram te dice como de, híjole, yo no como esto, y la gente de ahí empieza a tenerle como tabú a ese alimento. Sí, justo le has dado un poquito también a esa área, ahorita con todas estas redes, etcétera. Hay mucha mala información, o sea, realmente se da información sin tener un sustento que a lo mejor lo respalde. Sí existen alimentos que tienen ciertas características o funciones que favorecen a la salud, se les llama alimentos funcionales, los cuales pasaron por un proceso de evaluación, de investigación, de sustento, y aún así llegan a surgir ciertas dudas, ¿no? Hasta para ser recomendados como alimentos plus, ¿no? Lo que sí está comprobado, certificado y todo es tratar de llevar una alimentación correcta. O sea, tratar de involucrar de todos los grupos de alimentos y los principales son frutas, verduras y los cereales, que incluso pues se han demostrado igual con estudios hasta mundiales. Hay uno muy reciente que salió de que investigaron 190 y tantos países y se demostró que realmente tener una mala alimentación, no nada más el consumo a lo mejor de refresco o la inactividad o alimentos que no causan un beneficio, sino más bien el no comer saludable, o sea, el no tener mi ingesta correcta de frutas, de verduras, de cereales, de distribuir correctamente las proteínas, de realizar algo de ejercicio que se vaya adaptando a mi estilo de vida. Eso es mucho peor que incluso llegar a consumir algunos alimentos que me causen daño. Entonces, si nos vamos también un poquito a las encuestas y a lo que se ha demostrado y a lo que a mí me ha tocado ver en mi consulta, pues realmente tú preguntas a los pacientes o te pones a observar la población y no somos una población en general que consuma estos alimentos. Generalmente consumimos una fruta al día, dos verduras y en cantidades mínimas. Como mencionaba al principio, buscamos lo práctico. ¿Qué necesito hacer para que rápido yo pueda tener una nutrición completa? Y luego muchas veces nos vamos a los suplementos, ¿no? Nos estamos dando la pastillita, las vitaminas, necesito una bebida energetizante, etcétera, lo cual nos lleva justamente a este desorden alimenticio en donde mi objetivo pues va a ser bajar de peso, ¿no? El principal, pero no lo estoy haciendo de una manera correcta y eso me va a llevar a frustración, a desertar al mismo tiempo en poco tiempo o en un lapso cortito de tiempo, a de plano decir, no es lo mío, no sirve para mí. Y muchas de las cosas que también he visto que Flor también dijo, pues este tema de ansiedad, ¿no? Lo mío no es el hambre, es comer por ansiedad. Incluso hasta lo clasificamos en horario. A mí a las 12 del día me dan muchísimas ganas de comer tal alimento. Entonces hay que identificar muchas veces qué es realmente hambre, qué es el apetito y qué es una hambre ficticia, por así decirlo, ¿no? Que se va más a lo emocional. Justo como dijiste, pues se vuelve como sensaciones de bienestar, pero al mismo tiempo compensatorios. Entonces, pues el proceso de nutrición es muy global, hay que ir paso a paso, siempre lo digo. Yo sé que a veces quisiéramos que fuera mucho más rápido por los objetivos que nos ponemos, pero si nosotros tratamos de ir involucrando y cambiando estos hábitos, estableciendo horarios, también eso también se ha demostrado que si yo establezco ciertos horarios para hacer mis alimentos, se puede ver un resultado mucho más efectivo y poco a poquito el metabolismo lo va a ir aceptando. Yo siempre digo, el metabolismo necesita cierta línea, tiene que estar derechito para que podamos ver mucho mejores resultados. Justo, y hablando de la importancia de lo que nos estás contando, de los alimentos, de qué ingerir, qué es bueno para nuestro cuerpo, me paso a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta mi manera de comer o el tipo de alimentos que yo consumo durante el día en mi rendimiento día a día? En la concentración, en la actividad física, en el estado de ánimo. Si quieres empezamos contigo, Flo. ¿Cómo me afecta lo que yo consumo en mi estado de ánimo? Porque Mira, afecta. primero, sí, totalmente, ¿no? Es más, a veces hasta creemos que, ¿no? O bueno, sentimos que nuestro estado de ánimo modula
la alimentación que tenemos y los alimentos que ingerimos. Y justo retomo algo que dijo Pau, ¿no? Esta parte de al tal hora me da ansiedad o tengo estas ganas de comer que es incontrolable y solo se me va a saciar con tal alimento, ¿no? Que entonces viene justamente tal vez a frustrar, ¿no? O como a pausar este plan y estos propósitos que nosotros tenemos cuando estamos en un plan alimenticio. E inclusive, ¿no? Tenemos esta creencia de que alimentar en momentos del día tiene que ver con saciar, tiene que ver con consentirnos también, o sea, es todas estas como interpretaciones que le damos a la alimentación y cuál es el propósito de alimentarnos, que por supuesto que pueden tanto, ¿no? Modular nuestro estado de ánimo como viceversa, ¿no? Nuestro estado de ánimo está modulando la forma en la que nos estamos alimentando, es una relación de doble vía, y eso obviamente afecta en que inclusive nos podemos estar autosaboteando en nuestros propios propósitos, autosaboteando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, ¿no? En lo que también estamos como captando del mundo que tenemos alrededor, también puede ser una forma, ¿no? De estar evitando querer cumplir con el propósito, querer confrontarse con esta parte de la realidad, pero sí, me parece que es un poco como que tiene esta relación de doble vía con la parte del estado de ánimo, donde se puede ver como modulada. Por supuesto, por supuesto. Sí creo que muchos de nosotros, eh, y me incluyo, pues nos cuidamos toda la semana y decimos, bueno, el fin de semana como me porté súper bien, me voy a premiar con esto, sin verle Ujú, de verdad la calidad del alimento que estás consumiendo. ujú, O sea, deja de exacto. ser premio o castigo, es más bien el empezar a cuidarte y a decir, esto no es bueno para mí. Ujú. Totalmente, ¿no? Versus pensar en un balance, donde sí Exacto. pueden existir tal vez estos alimentos, digo, ya nos dirá ahora la nutrióloga, pero pensar tal vez que puede haber un balance donde sí tienes que tener este propósito para cumplir tus objetivos, pero tampoco significa que entonces estamos satanizando algunos alimentos y por eso entonces se vuelve esto de me quiero consentir o entonces me castigo por, etcétera, ¿no? Exacto. Y bueno, Pau, tú desde el lado físico, tú me puedes decir, ¿cómo afecta que yo hoy me coma una sopa de verduras a que me coma una torta de milanesa? O sea, ¿qué es lo que me pasa físicamente? ¿Cómo eh, pues, me afecta o en qué me beneficia un alimento de otro? Momento que otro. Sí, bueno, por supuesto hay que clasificar que, como les mencionaba hace rato, las frutas, las verduras, los cereales integrales van a contener o tienen nutrimentos realmente importantes, tienen vitaminas, minerales, fibra, antioxidante, que son sumamente necesarios para nosotros poder tener un sistema inmunológico fuerte, un metabolismo que nos ayude mucho a tener una digestión saludable, a tener una flora intestinal en la cual podamos absorber mucho mejor las enzimas o los nutrimentos que estamos consumiendo. De esta forma, al consumir, y siempre hago referencia mucho en estos tres grupos, porque es justo lo que necesitamos para que nuestro cerebro, para empezar, funcione adecuadamente, para estar más activos, para poder o sea, tener más atención a lo mejor en las clases, en tu trabajo, estar mucho más despierto, tu cabello cambia, tus uñas se dejan de romper, tus dientes son más fuertes, todo tu cuerpo se ve reflejado realmente en lo que tú estás consumiendo. Si tú te comes, que ahorita pusiste un ejemplo, una torta de milanesa, ¿no? Y si hacemos más o menos un cálculo de cuántas calorías tiene, que eso es lo de menos realmente, sino la calidad realmente de cómo se cocinó ese alimento, qué tanta grasa fue la que se ocupó, cómo se preparó, cuánto tiempo permaneció en el calor, etcétera. Esos son los tipos de alimentos o incluso productos que al metabolizarse hacen que nuestras células se vayan dañando poco a poco y que nuestro proceso metabólico sea mucho más difícil poder absorber a lo mejor de lo poquito que traía esa milanesa, pues realmente no voy a absorber nada, ¿no? Entonces, aparte de la alimentación y de saber elegir un poquito mejor, pues también viene la parte del ejercicio, ¿no? Si yo soy una persona sedentaria,
no hago nada en todo el día, etcétera, pues tampoco mis células ni mis sistemas van a funcionar correctamente. Aparte de eso, pues también está la importancia de tomar agua. La hidratación es sumamente indispensable, es algo que nos permite mucho a que todos estos procesos metabólicos también funcionen y trabajen correctamente. Entonces es como un ciclo, un circulito ahí donde tengo que contemplar mucho, a ver qué estoy comiendo, o sea, realmente sí me está funcionando, me duermo en el trabajo, me cuesta trabajo a lo mejor hacer ciertas actividades, se me olvidan las cosas, etcétera. O sea, son signos que nuestro cuerpo nos está exigiendo de alguna manera que las cosas no están bien, ¿no? Y eso es lo de encimita, porque realmente, como mencionaba al principio, pues ya después vienen problemas mucho más difíciles. Diabetes, hipertensión, los temas de cáncer tienen muchísimo que ver con la forma en la que comemos. También menciono mucho los productos industrializados porque si realmente nos vamos a los ingredientes, por ejemplo, supongamos un gansito, si leemos bien la etiqueta, qué es lo que contiene, ninguno de sus ingredientes nos va a aportar ni un solo beneficio. El refresco tampoco, realmente no hay nada que contengan que demuestren que nos aportan algo. Al contrario, nos aportan muchísimo daño, ya sea a cualquier órgano, al hígado, al riñón, nuestra glucosa se altera, la insulina también genera mucho más. Es a lo que voy, o sea, realmente nos sentimos diferentes al modificar nuestro estilo de vida. Y hablo de estilo de vida porque es todo, es un globito en el que mi alimentación importa, sí, importa muchísimo. Importa qué ejercicio también estoy haciendo, cuánto tiempo lo hago y en qué forma y cómo me estoy hidratando, ¿no? Si es agua, si es refresco, si son bebidas endulzadas, si es agua de fruta, etcétera. Todo tiene que ver para que mi cuerpo realmente funcione correctamente. Entonces, pues hay que ser muy puntuales, organizados y de alguna manera disciplinados. Yo siempre les digo a mis pacientes, pues los alimentos en realidad no van a aparecer por arte de magia. Hay que organizarlos. Sí me va a llevar tiempo, sí, me va a llevar organizarme, limpiarlos, tenerlos disponibles, pero es algo que vale la pena y que con el tiempo nos podemos ahorrar muchos problemas a futuro evitando enfermedades, porque nutrición a veces lo aplicamos ya cuando tengo el problema y realmente sí puede ser una alimentación preventiva. Todo lo que yo coma es lo que se va a ver reflejado en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues nutrición y la parte de alimentación a mí me gusta mucho educar y enseñar qué opciones se tienen, qué alimentos puedes obtener y muchos de ellos también tienen ciertas especificaciones, ¿no? El té verde también se ha demostrado algunos beneficios, algunas frutas, los yogurts, los probióticos, o sea, muchísimas alternativas que podemos obtener para justo tener calidad de vida y una buena salud, ¿no? Sí, y justamente hablando del tema de la prevención, que dijiste que tú le apuestas más a una nutrición preventiva, si me equivoco. No, sí, nutrición preventiva. O sea, me gusta mucho ese término porque también creo que en el tema empresarial, en el tema de corporativos, se está utilizando muchísimo. O sea, le apuestan a la prevención de sus colaboradores, a decir, en todo, ¿no? En salud física y salud mental, en decir, oye, prefiero yo brindarles descuentos en clases de yoga o brindarles descuentos con la psicóloga eh, Florencia o brindarles descuentos con la nutrióloga Paola. ¿Por qué? Porque al final el que los colaboradores no cuiden su salud física y su salud mental, pues repercute en el tema de el seguro de gastos médicos, en el seguro en su nómina o también en el rendimiento de cada uno de los colaboradores. Entonces, sí creo que la prevención es importantísimo, digo, tanto en lo empresarial como en lo individual, porque al final lo que no cuidas hoy te cuesta el triple en el Mañana. futuro. Sí, correcto, sí, es mucho en lo que hago hincapié. Obviamente, si tu objetivo pues es controlar tu peso, mejorar tu salud, bienvenido, ¿no? No te vas a esperar a tener algo más complicado y créanme que hay muchos beneficios el tener una alimentación saludable,
principalmente frutas, verduras, cereales, controlar proteínas y tenerlas bien presentes, o sea, de alguna manera demostrado que se obtienen beneficios, ¿no? Tu cuerpo cambia totalmente. Sí, 100% apostarle a la prevención. Y bueno, hablando ya de esto, les voy a hacer la pregunta pues del millón, o sea, la que todo mundo queremos saber. ¿Cómo puedo cuidar mis hábitos y tener una buena relación con mi cuerpo sin que yo me estrese? O sea, sin que yo diga, híjole, no, ya comí esto y entonces voy a engordar 50,000 kilos. O sea, ¿cómo hacer, o sea, cuidar mi alimentación sin estresar a mi cuerpo, sin estresar mi mente? O sea, ¿cómo le puedo hacer? Y voy a abrir contigo, Flo, porque tú eres la especialista en pues, ansiedad, estrés y todo esto. Buenísimo. Pues digo, sin ser tan repetitiva, pero sí retomando, creo que lo número uno es metas alcanzables, ¿no? O sea, y pensar en el propósito de por qué quiero cuidar mi alimentación, a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero lograr, creo que es como lo primario, ¿no? Eso va también a eh, poder como ayudarme justo, como a establecer también, ser disciplinado, un poquito como decía Paola ahorita, también ver, ¿no? Qué es lo que necesito como modificar un poquito de mi dinámica para que sea funcional. Y desde la parte ya más a lo emocional, si me voy también a eso, es pensar, bueno, que si mi objetivo de tener una mejor alimentación está directamente relacionado a cómo me veo y a, ¿no? O sea, como, y se convierte en una cuestión también relacionada a pensamientos obsesivos, ¿no? Donde forzosamente necesito meterme entonces a este plan alimenticio para bajar de peso, para verme de determinada forma que viene impuesta, ¿no? Por este estereotipo, y entonces está creando muchísimo estrés y muchísima ansiedad porque tiene, ¿no? Este impacto directo en no solo cómo me veo yo a mí misma, sino cómo me ven los demás. ¿No? Entonces ya está involucrado también, no solo lo interno, sino que lo externo también ya tiene cierto papel en cómo me estoy relacionando. Creo que también es muy importante pensar en cómo me cuido, justo teniendo en cuenta cuál es la meta y cuál es el propósito, y por dónde estoy empezando, pues cuidarme, ¿no? De estos factores de riesgo que son pues estos modelos de belleza, esta parte como de las cosas que están de moda, qué tanta información verídica y fidedigna estoy recibiendo en mis redes sociales, dentro de mis grupos de amistades, si ¿no? Esta información que estoy recibiendo está orientada hacia la parte del bienestar, hacia la parte de tener todos estos beneficios que nos comenta Pao, o si está orientado tal vez como hasta este otro lado de estas ideas tal vez obsesivas de querer cumplir un ideal que no está dentro de la realidad o que no está, ¿no? Como dentro de mi perspectiva inmediata. Pensar que es muy importante cuidar la mente, ¿no? O sea, es muy, muy importante que atendamos estos pensamientos, que tengamos la oportunidad de trabajarlos, entender que cuidar la mente también tiene una relación directa y de impacto directo con cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y valorar nuestro cuerpo y qué es lo que le estamos dando al cuerpo. No sé, creo que podría ser un poquito como por ahí, entre, ¿no? Tener este balance de qué nos estamos planteando, qué está pasando con lo que nos estamos planteando y los pensamientos que nos están generando, y si identificamos que hay esta culpa o esta ansiedad, atender, ¿no? Ser responsables emocionalmente también de atender esa parte para sí lograr el objetivo que queremos. Entonces, yo identifico aquí dos cosas. Una, metas alcanzables y dos, que el tema de nutrición vaya más relacionado con pues nuestra salud, o sea, salud física en lugar de el estereotipo, ¿no? Exactamente. Sí, y pensando que si lo enfocamos a salud física o con un objetivo específico, va a tener este impacto del que habla Paola de cómo me siento, ¿no? O sea, se va a ver reflejado en la parte interna, que también eso va entonces a tener, o sea, transformar nuestros pensamientos al respecto de nosotros mismos. Claro. Y bueno, Pau, dime tú, ¿cómo es, o sea, ya después de mucha dieta y todo,
¿cómo es que creo que o sea, yo puedo tener un poco la respuesta y voy pensando en que cuando alguien te pone una dieta, hay muchas cosas que tú tienes que decir que te gustan, pero no lo dices por pena, ¿no? O sea, como este tipo de sustitución de alimentos buenos por malos, pero no sé, háblanos tú de eso. Sí, justo me hiciste recordar esa parte. Nosotros, para poder evaluar muy bien lo que un paciente necesita, primero tenemos que saber en dónde está, o sea, en dónde está parado para yo así poder tratar de modificar esa parte. Entonces, lo que nosotros hacemos es mucho platicar y preguntarles sinceramente cuál es su dieta habitual. Literalmente desde que se despierta hasta que duerme, ¿qué haces? Entonces, muchas veces he notado que mienten o tratan de ocultar cierta información. Ya solita te vas dando cuenta, ¿no? Te van diciendo, no, sí, huevito en la mañana con mis verduras y fruta. Entonces les vas haciendo preguntitas, ay, no comió tortillas ni pan. Ah, sí, 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 me comí un bolillo con mi café y 3 cucharadas de azúcar, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta que realmente pues no hay educación nutricional, por eso estamos en esa situación y es algo que a esa persona o ese paciente le tenemos que hacer entender o enseñarle que empezar a tomar buenas decisiones respecto a su alimentación y de verdad entrar en la voluntad de querer hacerlo, nos va a llevar a de verdad conductas que se van a ir transformando. Un hábito se va haciendo día con día, se repite, se repite, se repite hasta que definitivamente se va quedando y se adopta. Después de ir haciendo esto paso a paso, si lo hacemos, como decía al principio, de manera radical, espontánea o brusca, pues empiezan estas conductas compensatorias que luego muchas veces no se reflejan tanto en la comida, sino empiezan a fumar o consumen mucho más alcohol o el ejercicio es extremo y sí podemos llegar a conducirlos o la persona puede llegar a confundirse un poquito si no lo aclaramos desde el principio a generar estos pequeños trastornos que de repente van apareciendo, ¿no? Que también Flor me podría igual orientar en esa situación, que muchas veces es tanta la obsesión a lo mejor por controlar luego todo lo que consumimos o lo que hacen, que sí llegamos a situaciones luego complicadas, ¿no? Pero bueno, el organismo nos va a ir dando las pautas prácticamente, ¿no? Si yo nunca he consumido verduras en mi vida, me como una jícama al día, por ejemplo, y lo que quiero es involucrarlas cada vez más, pues es ir paso a paso, a ver cuáles me gustan más, cuáles me llaman la atención, en qué momento del día la podría consumir, igual me las llevo al trabajo o etcétera, ¿no? O sea, hay muchas alternativas, como hace rato decía, darnos esa prioridad siempre, o sea, de ponernos en primer lugar y decir, bueno, esto es lo que me corresponde y sí, por supuesto, me puedo comer o puedo ir a un lugar a cenar o puedo tomarme una copita o 2 o puedo dejar de hacer tanto ejercicio, hoy no hago nada, hoy descanso, pero esas van a ser como situaciones excepcionales, que no se vuelvan los hábitos que yo normalmente tenía. La idea es transformarnos y eso se va a ir dando paso a paso con el tiempo y con una muy buena orientación y educación nutricional. Para eso se elabora todo un diagnóstico, se toma el peso, la estatura, se toman medidas y de acuerdo a eso se hace una evaluación. Ya decimos, bueno, a ver, tú estás en un peso adecuado o tienes de plano obesidad, la cual se tiene que ir erradicando con la baja de peso. En este caso sí sería ir poniendo pautas semanales o incluso mensuales o quincenales. Eso también depende mucho de cómo lo vea el paciente psicológicamente, y acá Flor igual me corrige o no, de que a veces muchas personas pues igual se pesan diario, ¿no? Están ahí en la báscula y yo ya quiero bajar y son justamente estas ideas que nos llevan a equivocarnos. Entonces, pues tomar la decisión correcta, tomar decisiones mucho más adecuadas y es poco a poco, nadie tiene una vida perfecta, realmente ni siquiera nosotros como nutriólogos lo llevamos al 100%, pero sí tratamos de tener elecciones lo más correctas posibles en el 80% de los casos, ¿no? Tratamos de recomendar, buscamos información para que estemos muy bien actualizados de todo lo nuevo que hay. Ya hay tantas cosas que muchas veces sí
te salen con sorpresas, pero la idea es aprender entre todos y buscar el objetivo que se quiere, ¿no? En este caso, pues sí sería, no sé, a lo mejor bajar de peso, pero de una manera mucho más saludable, donde la persona esté satisfecha con lo que hace, se sienta bien, se ve al espejo y le guste, ¿no? Lo que ve. Entonces, poco a poco el organismo va a ir respondiendo y los beneficios son miles, ¿no? Obtienes energía, mantienes un peso correcto, tu sistema inmune mejora, te enfermas menos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues realmente es esa parte nutricional la que hay que combinarla muy bien con la parte psicológica, porque a veces ese lado no está tratado. Podrán ir con el nutriólogo, les damos todo muy bien, pero luego esta parte mental es la que no está fortalecida y ahí también podemos tener pues muchos fracasos, ¿no? O derrotas, por así decirlo. Tocas un tema fundamental porque estás tocando el terreno de los trastornos alimenticios, ¿no? En donde mucha gente abusa de esta conducta que bien mencionaba Flo desde hace rato, compensatoria o castiga o culposa, pues, de castigarte por consumir cierto alimento, ¿no? O sea, hay mucha gente que consume un montón de calorías y se va a hacer ejercicio muchísimo tiempo. Hay gente que después de haber consumido un día muchísimas calorías, al otro día hace una alimentación con 0 calorías y mucho ejercicio. Hay mucha gente que, hay que decirlo, también la obesidad es un trastorno alimenticio. Entonces, creo que esta relación mente-cuerpo es es un tema, un gran tema que abarcar y creo que estamos entrando en este terreno. Y yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo sé, eh, ¿cómo sé que una persona que está cercana a mí padece o tiene inicios de padecer un trastorno alimenticio? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, Flo? Dímelo. Ok, ok, trastornos alimenticios. Digo, primero para dar un poquito de contexto, ¿no? A la gente que nos está acompañando hoy. Es bien importante entender que los trastornos de conductas alimenticias tienen raíces multifactoriales. O sea, hay muchas cosas que tienen que haber ocurrido para que lleguemos a padecer, ¿no? O a desarrollar un trastorno. Tiene que ver con factores psicológicos, por supuesto, biológicos y sociales. También que es muy importante saber, y aprovecho como el espacio justo para hacer esta conciencia, la prevalencia actual de los trastornos de conducta alimenticia en nuestro país es del 10%. Ha crecido muchísimo desde el año 2016 y sí es algo, ¿no? Como muy, muy importante hacer conciencia de que puede pasar y me parece esta pregunta acertadísima de cómo puedo yo identificarlo porque la gran mayoría de los pacientes que padecen este tipo de trastornos no tienen conciencia de enfermedad y son las personas externas al paciente, su familia, sus amigos, etcétera, quien de repente llegan a identificar ciertos síntomas o conductas que se van presentando por las cuales hay esta alerta de que se puede, ¿no? Como eh, ir desarrollando. Justo también ese es otro tema. Mientras más rápido se pueda detectar o se pueda atender, y por eso hacemos tanto este énfasis entre la relación mente y cuerpo, más rápido también podemos frenar que se siga desarrollando y que se sigan presentando síntomas. Justo los síntomas pueden presentarse o las conductas se pueden presentar como de forma repetidas y ya como muy habituadas a la vida diaria, ¿no? Entonces ya creemos que es parte de nuestra rutina y de repente esto se puede salir de control y ya se puede dar en un diagnóstico real que se le puede dar al paciente de un trastorno como tal y es por eso que no hay de repente tanta conciencia. ¿Cuáles son como las cosas típicas? Creo que ahorita mencionaste algunas, Rox, estamos hablando de estas ingestas, ¿no? De muchas calorías, que entonces nos llevan a estas ideas tal vez obsesivas de haber estado contando calorías y buscamos cómo compensar. Puede ser desde la parte de, ¿no? Hacer ejercicio, hay gente que utiliza otro tipo de conductas compensatorias, como también lo decía ahorita, fumar, el consumo de sustancias es algo también importante que se puede ver. Hay gente inclusiva que utiliza
el vómito autoinducido para poder compensar esta parte, ¿no? Entonces es muy importante estar atento de si tengo a alguien cercano que tal vez terminamos de comer y se para luego, cuando terminamos de comer, puede ser un signo de alerta, que hay muchísimo interés ya por actividades que tienen que ver con la comida, cocinar, ¿no? Mucha gente cocina y cocina delicioso para otros y no para ellos. Puede ser también algo que llame como un poquito la atención, cuestiones de moda, ya pasar como que mucho más tiempo en actividades que sí son de utilidad, por supuesto, como puede ser estudiar o como puede ser hacer ejercicio, pero que ya también rayen esta parte como excesiva, que se puede interpretar también como una evitación a tener que presentarse a esta parte de alimentarse, de comer. Aislamiento social también es algo como muy recurrente. Evitar comer algo también de forma repetida que para mí está como prohibido o que sé que tiene muchas calorías. También puede ser esta parte de esconder como partes de su cuerpo. Por lo general usan siempre pantalón, se ponen muchas capas de ropa para no sentirse evidenciados o evidenciadas con su cuerpo. Y en la parte emocional, por supuesto que también hay ciertas cosas que pueden alertarnos, como puede ser que haya cierta sentimientos o conductas que tienen que ver con agresión, irritabilidad, ¿no? Entonces están un poco también como muy volubles, ¿no? También hay mucha vulnerabilidad por el otro lado, entonces también se puede presentar por ahí ciertos síntomas o conductas relacionadas a la depresión, a la ansiedad. También vemos que ahí se presentan las mentiras, se me presenta la manipulación, en fin, creo que son como bastantes cosas las que podríamos abarcar. Estas son como un poco las más frecuentes y las que serían como más evidentes tal vez al ojo de alguien que no es un experto en esto, que podrían llegar a llamar la atención de en conjunto, justo repitiendo lo que decía al principio de que esto es multifactorial, si yo veo en conjunto lo que está alrededor de esta persona de quien yo sospecho y me llama la atención de estas tres esferas varias cosas, entonces tal vez podría ser que pudiera estarse desarrollando algún tipo de trastorno. Sí, esto es en el plano psicológico, que es Sí. súper importante. Y físicamente, Pau, o sea, cómo llega una persona a tu consultorio y cómo tú te das cuenta que puede tener un trastorno de alimentación? Sí, me han tocado sinceramente pocos casos. En general son los adolescentes los que prácticamente los llevan su mamá de la mano o su papá y lo señalan, o sea, simplemente es así, él no quiere hacer esto, no quiere hacer el otro. Y sí, justo lo que dice Flor, se esconden, no hablan mucho, les preguntas, tratas de averiguar información, no te dicen más que lo básico, son, su autoestima es muy baja, realmente no te voltean ni siquiera a ver. Esos ya son, yo creo que ya temitas como muy específicos, a lo mejor de anorexia o bulimia, que son los que he tenido oportunidad de poder analizar. Y sí me doy cuenta a veces cuando llegan a ser los adolescentes, les digo, por ejemplo, muy estrictos, muy, ¿cómo les diré? Literalmente me han llevado hasta los toppers, o sea, de que te lo llevan y te dicen, esto sí está bien, o sea, es la cantidad correcta y las porciones adecuadas y lo pesé y lo medí, o sea, cuando ya llegamos a lo mejor a grados un poquito más extremos en los que pues sí, como repito, la parte mental, psicológica es esencial, es muy importante, incluso simplemente para bajar de peso, o sea, para llevar un control adecuado, mi mente tiene que estar sana para que así mi cuerpo también lo pueda estar y yo poder tomar decisiones de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, pues en la parte de los trastornos ha habido muchos nuevos, también he estado leyendo un poquito y ahorita que diabetes está muy a tope, pues ya hasta ya hay un trastorno en esta enfermedad, se llama diabulimia, en donde ya son tan expertos en estos temas de las unidades de insulina, conteo de carbohidratos, etcétera, que hacen hasta lo imposible para que con solo sus inyecciones o su tratamiento de insulina logren bajar sus objetivos, el bajar de peso, ¿no? Que es lo principal. Entonces, ya hay tantas cosas en las que uno ya tiene que estar muy, muy bien o sea, observando
y analizando, tener buen ojito clínico para poder identificarlos a tiempo, ¿no? Sí, yo creo que en cada etapa vamos identificando diferentes trastornos y cosas más nuevas que al final, pues, van saliendo. Sí. Pero bueno, vámonos al otro lado completamente opuesto. Estamos hablando de trastornos alimenticios, estamos hablando de baja autoestima, estamos hablando de, pues, un poco la frustración de no cumplir nuestros objetivos. Ahora vamos a hablar de amor propio. O sea, si yo tengo toda esta percepción de amor propio, de decir, no es como que quiero bajar de peso, simplemente quiero consumir los alimentos correctos para que mi cuerpo trabaje al 100% como un acto de amor, como un acto de decir, quiero ingerir lo que a mí me hace bien. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? ¿Cómo le debo de hacer? ¿Con quién acudo? Vamos a empezar contigo, Pau. ¿Qué hago? ¿Hago un tratamiento multidisciplinario? Dime qué hago. Sí, lo ideal es que, por supuesto, un médico te evalúe para que veamos que no haya como una situación a lo mejor más grave. Siempre yo recomiendo tratarnos de evaluar con algunos estudios bioquímicos, ¿no? Completos o los más básicos para saber más o menos cómo está mi glucosa, mi colesterol, mis triglicéridos, que justo estas enfermedades son silenciosas. Realmente no nos damos cuenta hasta que en un papelito aparecen, ¿no? Eso sería yo creo que lo principal, una consulta médica, que el médico nos revise, etcétera, y ya teniendo a lo mejor un diagnóstico, no sé, colesterol, triglicéridos normales, etcétera, o altos, ya con eso empezar a hacer a lo mejor una evaluación inicial, ¿no? Siempre vamos a tomar nosotros el índice de masa corporal como inicio. Este es un parámetro muy global, toma simplemente el peso y la estatura, lo maneja mucho la Organización Mundial de la Salud, pero sí nos da una pauta para saber si realmente estás en un peso correcto, ya tienes sobrepeso o ya llegaste obviamente a grados de obesidad, que incluso son 3. Ya una vez identificado eso, pues hay que también medir el porcentaje de grasa, porque pues el peso involucra todo, ¿no? Huesos, músculo, agua, etcétera. Entonces hay que clasificar un poquito las partes de mi cuerpo, a ver de cuánto músculo estoy hecho, cuánto peso en masa muscular, cuánto tengo de porcentaje de grasa, de agua también, que también hidratado a lo mejor mi cuerpo está. Ya de eso partimos ya teniendo toda nuestra evaluación bioquímica, datos subjetivos, objetivos, pues ya vamos a la parte donde es dietético, ¿no? Ya nos enfocamos a la parte de los alimentos. ¿Qué tipo de hábitos estás teniendo? ¿Cuáles son tus horarios habituales? ¿Tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Todo eso tiene que ver. También preguntamos un poquito lo socioeconómico, en donde más o menos cuántas personas viven contigo, tú eres el responsable de tu casa o alguien más, si tienes hijos, etcétera. Y ya de ahí podemos hacer un diseño de un plan nutricional, ya contemplando todos estos factores, ¿no? La edad, el sexo, la estatura, actividad deportiva, cuánto estás haciendo a lo mejor de ejercicio en horas y de intensidad. Con eso se hace un requerimiento energético. Yo sé cuánto es lo que tu cuerpo necesita hablando calóricamente, ¿no? Necesitas de 1500 calorías a 1600, no sé, una variación así. Y a partir de ahí hacemos una distribución, en cuanto a cuánto le tocan o cuánto te toca a nivel o porcentaje de hidratos de carbono, cuánto te vamos a poner de proteína y de ahí pues cuánto nos queda para los lípidos, que también las grasas monoinsaturadas son las que vamos a sugerir su consumo, que son el aguacate, las nueces, el aceite de olivo, todos estos que también los dejamos un poquito a veces a un lado y no los contemplamos en una dieta correcta. Además de eso, pues ya se distribuye en micronutrimentos, ¿no? Cuánto es de vitaminas, cuánto vamos a poner de potasio, etcétera. Y al final, pues ya es cuando se elabora el plan nutricional ya con el alimento específico. Yo trabajo mucho con los equivalentes, ¿no? Yo doy varias opciones. Yo te digo cuántas frutas y verduras te corresponde durante un día y tú vas a tener la posibilidad de elegir, ¿no? De tú decir, bueno, igual no tengo a disposición la manzana que me pusiste, bueno, voy a elegir otra fruta,
de alguna manera siempre respetando las porciones que corresponden. Así lo mismo va a pasar con las verduras, con la proteína, porque como mencionaba también mucho, es la educación. Yo te puedo dar una hojita muy preciosa de dieta, con todo muy bien distribuido, pero si yo no te enseño a saber elegir, es a lo que volvemos. O sea, yo sigo una línea en la cual se me va a hacer difícil poder adaptarme, entonces necesito opciones. Por eso se trabaja con estos equivalentes para que un paciente solito vaya aprendiendo a comer de una manera mucho más aceptable, que le proporcione lo que necesita de acuerdo a lo que ya se evaluó desde el principio. Y paso a paso, consulta tras consulta, pues es viendo qué objetivo ya cumplimos, a ver, ya lograste aumentar cierta cantidad de este alimento, bueno, ahora vamos a seguir por este lado, ¿no? Lograste hacer 10 minutos de ejercicio, vamos a intentar lograr hacer la media hora, ¿no? O no tomaste el agua suficiente, pues ahora vamos a hacer que cumplas con ese objetivo. Y es paso a paso, realmente sí es un proceso que se tiene que lograr a largo plazo para lograr un objetivo concreto, ¿sí? Y sí he visto casos de éxito muy, muy buenos, no solo para control de peso, sino para muchísimas otras enfermedades, las cuales sí se necesita un régimen estricto, muy disciplinado, pero que se logra el objetivo al fin y al cabo con la actitud del paciente, con la disciplina y con las recomendaciones adecuadas para cada uno. No todos somos iguales, cada uno necesita cosas distintas, pero pues para eso nos dedicamos y para eso son las consultas y la evaluación que se haría cada mes, ¿no? Claro, ese desde la parte de nutrición. Y desde la parte psicológica, Flo. Me encantó que hablaras de amor propio, porque creo que sí, que es como una buena forma de empezar, ¿no? Pensar que esto es por amor propio, es por querer generar, sentirme bien, por esta parte del bienestar. El bienestar se presenta en tres tipos, hay como tres tipos de bienestar que están estudiados, ¿no? Y está el psicológico, está el subjetivo y está el social, ¿no? Obviamente, si me voy al psicológico, que es el que me corresponde, estamos hablando de que dentro de este bienestar psicológico están mis emociones, están la parte de salud mental, o sea, querer generar salud mental y cuál es mi personalidad, cuáles son mis valores, mis fortalezas con las cuales yo enfrento la vida, con las cuales también resuelvo y me enfrento a estos propósitos. En las emociones, estas pueden tener, como ya hablamos, ¿no? Cierto impacto en el cuerpo, lo cual va a tener una relación directa ya sea con sentimientos negativos que me pueden llevar a pensamientos negativos, como también me pueden llevar a seguir desarrollando mi autoconcepto, o sea, cómo me veo yo a mí misma. Y por otro lado, la parte de salud mental, pues sí va a estar también directamente ligada al estilo de vida, lo cual puede generar muchísima satisfacción personal el tener una salud mental que está trabajada, que está cuidada, que está también contenida, donde hay mucho espacio de reflexión y esta satisfacción personal obviamente nos va a llevar a tener mayor fortaleza ante todos los factores de riesgo que hemos hablado hoy, entre ellos la parte de, ¿no?, la presión social. Entonces creo que empezar con también identificar qué es lo que me hace sentir, pensar en cuidar mi alimentación, pensar en tener estos planes, estos propósitos, tal vez puede venir acompañado de una forma, ¿no?, muy concreta de cuidar mi salud mental, que puede ser estar acompañada de especialistas, sobre todo si veo que necesito ayuda para combatir estos sentimientos de frustración, estos sentimientos de ansiedad. Em, También creo que esta parte de trabajar el bienestar y, ¿no?, y tener, o sea, refiriéndome a lo que hablaba anteriormente, tiene que ver con querer también estar bien. Entonces también tiene que haber un propósito emocional que esté ligado a todo esto. Y creo que por último, ¿no? Esto, cuidarme los factores, no aspirar a modelos tal vez irreales. Creo que lo que dijo Paola de la parte del ejercicio y estar en movimiento también sería una buena forma de empezar. Poner mi cuerpo en movimiento, sentir mi cuerpo, ¿no? Sentir, ¿no? Estar como abierto también a reflexionar sobre a lo que me lleva el estar en movimiento, a lo que me lleva a sentir mi cuerpo, mis emociones y ser responsable de esa parte.
Y creo que sí, la clave está, como bien dicen las dos, en el amor propio, en cuidar a nuestro cuerpo, en saber que cada cosa que o cada decisión que tomamos sobre nuestro cuerpo o sobre lo que ingerimos o sobre lo que consumimos repercute directamente en nosotras. Pues muchas gracias a las dos, definitivamente, o sea, información súper importante. Te agradezco, Flo y Pau, por todos los recursos que nos han estado dando en esta charla. Y bueno, voy a abrir un poquito el diálogo a las preguntas que hay en Facebook. Yo las voy a leer, así que ténganme paciencia un poquito. Mira, por ejemplo, Mariana Macías nos pregunta, ¿cómo puedo cuidar mi alimentación pero también tener bienestar mental? O sea, ¿cómo puedo evitar caer en un trastorno de alimentación y cómo me doy cuenta si estoy cayendo ya en un trastorno de alimentación? Si quieres, empezamos contigo ¿Conmigo, Rox, o con Flo? o con Flo. Con Flo. ¿Cómo alguien que está cuidando su alimentación se da cuenta que ya llegó al punto en que su bienestar emocional está en juego? Ok, puede ser tal vez si justo, si estoy resultando en que cuidar mi alimentación me genera más sentimientos negativos que sentimientos positivos, ¿no? Y que directamente está generando una sensación de bienestar en mi cuerpo, en mi mente, ¿no? Y en las acciones que estoy teniendo hacia mí misma, lo que pienso de mí mismo también. Creo que eso podría ser como un punto clave para poder, sí, identificar que tal vez ya me estoy yendo como hacia otro lado completamente diferente de mi propósito de generar ese bienestar. Ok. ¿Y tú, Pau, cómo podremos de la manera física darnos cuenta que ya estoy cayendo en un punto en el que ya está en juego mi bienestar físico o emocional? Bueno, nuestro organismo siempre nos va a dar como ciertas alarmas, ¿no? De alguna manera siempre nos va a decir qué nos hace falta y qué no. Entonces, muchos de los signos que podremos llegar a presentar, si es que existe alguna deficiencia o un descontrol, pues siempre va a ser el cabello, las uñas, la atención que tengamos hacia las cosas, mi cansancio, que no duermo bien, que no duermo adecuadamente. O sea, el cuerpo de alguna manera me lo va a ir reflejando. Incluso hasta llegan a aparecer manchitas, la piel es totalmente diferente, la hidratación es otra cosa. Entonces, nuestros signos, o sea, qué es lo que nuestro cuerpo nos dice, es lo que nos va a dar como esas pautas para saber si realmente tenemos una nutrición correcta o nos está faltando algunas otras opciones. Pasar a la siguiente pregunta y dice Mercedes Suárez, si me doy cuenta que necesito ayuda sobre bajar de peso, ¿cómo me atiendo? ¿Empiezo con una nutrióloga o con una terapeuta o al mismo tiempo? Pau, ¿cómo se hace? ¿Cuál es lo ideal? Bueno, no sé si sea lo ideal, pero bueno, si tu objetivo es bajar de peso, por supuesto necesitas una orientación nutricional de inicio, o sea, saber cómo debo de comer, qué tengo que hacer, a lo mejor a dónde ir y qué opciones tengo. Y de la misma mano, casi, pues es ayudarnos en la parte mental, psicológica. Si yo no estoy bien en esta parte, difícilmente voy a poder llevar un plan de alimentación. Yo creo que saber en dónde estoy, ¿no? O sea, yo a lo mejor ahorita digo, quiero bajar de peso, ¿no? Pero no sé ni siquiera mi estado de salud, no sé si realmente necesito bajar de peso o simplemente es corregir ciertos hábitos, ¿no? Entonces yo a lo mejor iría primero, a ver, si mi objetivo es bajar de peso y va 100% relacionado o un 80% relacionado con la forma en la que estoy comiendo, bueno, pues voy a que me evalúen, a ver en dónde estoy y ya de ahí tomar el siguiente paso, que sería la parte psicológica, ¿no? O también se puede al revés, fortalecerme mentalmente, estar dispuesta a hacer ciertos cambios, porque muchas veces no estamos preparados para eso, y cuando nos enfrentamos a esa realidad, pues es cuando empiezan a existir los problemas, ¿no? Cualquiera de las dos áreas es sumamente importante y dependiendo la persona, pues es el camino a lo mejor que va a ir eligiendo. ¿Y tú, Flo, qué nos dices de este tema?
Coincido con Pau. Creo que justo como profesionales de salud, es nuestra responsabilidad también detectar, ¿no? O sea, más allá de lo que nos habla el paciente, también detectar qué puede haber como por ahí atrás. Eh, no creo que haya justo como una fórmula que esté bien o mal. Depende de nuevo del propósito, depende a dónde quiero llegar. Evidentemente, si estamos hablando de que tal vez puede haber, ¿no? Indicio de un trastorno, como hemos hablado el día de hoy, ¿no? Si puede haber duda de un trastorno, pues al final de cuentas va a estar directamente relacionado. Si llega primero a terapia, la terapeuta tiene, ¿no? Esta responsabilidad también de poder detectar ciertos síntomas y mandar una valoración más extensa física, como también si llegara primero con Pau, en este caso como nutrióloga, es lo mismo, ¿no? Poder complementar y trabajar de forma multidisciplinaria con un equipo más extenso que incluiría psicología. Si hablamos de un objetivo, como decía Pau, como de, bueno, me quiero educar, ¿no? En cómo comer, en cuáles son mis objetivos, me parece que no hay como una ciencia cierta de cómo podría abordarlo y cuál sería lo mejor. Que definitivamente la información que nos das es súper valiosa. La verdad es que la relación mente-cuerpo es siempre básica y aparte evidente, ¿no? Si alguien no, o sea, si alguien empieza a trabajar en su cuerpo sin trabajar psicológicamente, pues igual no se dan los cambios tan rápido o al final la tolerancia que tienes ante ciertos cambios, pues no es la misma. Yo también creo que un equipo multidisciplinario siempre es lo mejor. Obviamente, como ustedes como profesionales saben que hay que evaluar del lado físico y del lado mental, pero realmente creo que siempre un equipo multidisciplinario es lo que mejor funciona. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero felicitarte, Pau, porque pues, es el Día Nacional del Nutricionista. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, quiero agradecerles a las dos por haber estado en este espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias por invitarnos. Gracias, Rox. Gracias, Flo. Un gusto, ¿eh? Igual, gracias. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Facebook Live. Bye.